Charlar. Vamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Hemos escuchado la semana pasada el relato de la muerte de Esteban. Hoy nos toca esta porción de Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Si nos da el tiempo iremos por más, pero si no, con estos 8 vamos a ir bien. Luego de la muerte de Esteban, del martirio, de ese asesinato, dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo es quien después va a ser el apóstol Pablo, pero ahora es Saulo porque no había conocido a Cristo, y Saulo consentía, apoyaba en su muerte, la muerte de Esteban. Estaba Saulo ahí, ¿se acuerdan? Con las ropas, y apoyaba la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien, hasta acá esta primera parte. Y vemos una iglesia, vemos un grupo de cristianos creciendo, conquistando almas, cambiando las vidas de aquellos que estaban escuchando. Es decir, hay una iglesia en este momento, una congregación usada por el poder y la gracia de Dios. Dios está usando un grupo de cristianos con gran poder y con su gracia. En este momento no hay peleas entre los hermanos, no hay contiendas, no hay egoísmos, no hay maltrato los unos con los otros, no hay ni mundanalidad ni carnalidad. En este momento no hay nada de esto. Hace unos capítulos atrás recuerdan que había un problema entre los hermanos. Había discusiones, había quejas. Y ahí tratando de los apóstoles, junto a algunos diáconos, tratando de solucionar los problemas internos de la iglesia. Pero en este momento, y a pesar de la persecución, la iglesia está como un ejército que en plena guerra no retrocede, no se detiene, sino que persevera y lucha. Estos hermanos son dignos de llamarse seguidores de Jesucristo. Han ganado ese nombre. Ellos le decían y le reconocían que andaban con Jesús a la forma de hablar y de expresarse, pero a la hora de los hechos, de las respuestas, eran dignos de llamarse seguidores de Cristo. Dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 1 nos va a hablar de una gran persecución. Dios le pone este adjetivo, gran persecución. Se levantó una gran persecución. Fueron esparcidos hacia Judea y hacia Samaria. Empezaron a huir de Jerusalén. La persecución los está llevando a estos cristianos
a cumplir, ¿se acuerdan? Con la gran comisión, ir por todo el mundo, ¿se acuerdan? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Está Dios a través de esta persecución cumpliendo el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, en el cual decía ahí, en ese texto, dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora se va a empezar a llevar el Evangelio a todo el mundo y Dios está empezando a usar este método de la persecución. Él dice la gran persecución. Y es llamativo, y por eso hay que detenernos y un poco examinar y prestar atención, que es a través de esta gran persecución que Dios movilice a la iglesia a extender la predicación del Evangelio, a salir y llevar este mensaje a otras partes o a todas partes donde no se está escuchando el mensaje. Hay gran persecución, sí, hay gran persecución, pero también hay gran extensión del Evangelio. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hay una gran persecución, pero ahora también hay un gran sacrificio. Ahí hay un gran compromiso. Es el sacrificio de la muerte de Esteban. Esteban murió. Es el primer mártir, como hemos escuchado la semana pasada, que es asesinado por anunciar este mensaje. Ahora, su entierro es un anuncio, es una declaración de parte de Dios que nos dice a todos nosotros, y le dice a la iglesia también de aquella época, que esto no es un juego. Dios no está jugando a la iglesia, no está jugando a la alabanza, a cantar canciones y coritos, no está jugando a la reunión de jóvenes, no está jugando a la escuelita dominical, no está jugando a la reunión de la Cena del Señor. No es un juego. Y ellos lo estaban entendiendo. Sin duda ellos, estos cristianos, no jugaban a la iglesia. La iglesia no era un entretenimiento, no era venir y disfrutar. Y si me aburro y no me gusta, entonces buscaré otro entretenimiento. No, acá se está anunciando el Evangelio y esto está trayendo grandes sacrificios y también un gran compromiso. La vida de ellos estaba totalmente comprometida y sus vidas pendían de un hilo. Esteban pagó un gran precio, un precio muy alto, servir con fidelidad al Señor. Sacrificio y compromiso. Hay una gran persecución, sí, pero ahora también hay un gran sacrificio de parte de estos hermanos y un gran compromiso para anunciar el mensaje. Ahora dice más, dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba a la iglesia. Esta gran persecución traía estos grandes sacrificios a tal punto que Pablo está asolando la iglesia, es decir, este personaje, Saulo, está lleno de odio, está lleno de ensañamiento, mentalmente está enloquecido y está buscando arrastrar, la palabra es clave, no es que busca y con mucha educación entra al domicilio y dice, bueno, cuiden a los chicos, vamos a hacer las cosas bien, vamos. No, arrastraba a las personas, las llevaba a la fuerza. Y usted imagínese la desesperación, los gritos, el miedo, la locura, que entra Saulo con un ejército atrás de personas y entran a hacer daño. Y se está pagando un precio muy alto ser fiel al mensaje de Dios. Y ahí está asolando a la iglesia. Ahora esto, Dios lo permite. Dios no lo detiene. Y a través de esta gran persecución, la iglesia empieza a llevar a cabo la gran comisión y llevar el Evangelio a todas partes. Dijimos gran persecución, gran sacrificio y compromiso,
Pero también hay una gran respuesta. Fíjate el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Una gran respuesta de la iglesia. Ellos respondieron ante tal persecución, tanto asolamiento, tanta violencia y la muerte de seres queridos. La iglesia respondió anunciando el Evangelio por todas partes. No se callaron, no se detuvieron. Dios los llenó de un valor sobrenatural. Sobrenatural. Cualquiera de nosotros, humanamente hablando, huiríamos, escaparíamos y abandonaríamos toda esta tarea. Esto es una locura. Que mi esposa esté torturada, que mi esposo lo estén torturando, que a mis hijos no los estoy viendo, que están matando a un familiar, que están matando a este, me estoy enterando, que estoy en la cárcel y en la cárcel estoy incomunicado. Todo por este mensaje. Pero dice que la iglesia respondió anunciando el Evangelio. Se levanta la iglesia y anuncia el Evangelio por todas partes. La persecución hacia la iglesia como el viento a la semilla que la esparce por todos lados y hay abundante fruto. El campo ya no era solo Jerusalén. El campo se amplió, pero la cosecha también. La persecución, el acecho constante e hiriente, en vez de reducir a la iglesia, de quitar miembros, de que los miembros abandonen la congregación y abandonen el compromiso del mensaje, no, multiplicó a la iglesia. La iglesia se multiplicó. Sale de Jerusalén y ahora va a distintas ciudades y proclama el anuncio de Jesucristo como Señor y Salvador. Hizo salir afuera a la iglesia y empezaron a conquistar las almas de las personas a través del Evangelio. Cabe preguntarnos, mis hermanos, si nos gustaría que eso nos suceda a nosotros. Cabe la pregunta, mis hermanos, si nosotros quisiéramos tener la misma experiencia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana. Esto lo dice el apóstol Pablo después de convertirse de Saulo a Pablo, ¿no? Porque vuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo, después que se convierte, eso lo vamos a ver en capítulos posteriores, tiene la misma experiencia que estos cristianos. Ante ser ultrajado en Filipos y tener gran oposición y gran persecución, Dios le dio de nuevo un ánimo sobrenatural, un valor que no nace del corazón del hombre, nace del Espíritu Santo, ese poder, esa gracia sobrenatural que le lleva a empezar a hablar el Evangelio en medio de gran oposición. Y ustedes, le dice a los tesalonicenses, son el fruto de esta predicación que viene de sufrir, que viene de padecer, que viene de perder, de ser perseguidos. Y dice Pablo, Dios me dio de nuevo, y ustedes conocieron a Cristo. Hay una gran persecución, los cristianos están haciendo un gran sacrificio, están con un gran compromiso, y hay una gran respuesta de la iglesia. Versículos 5 y 6. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Estamos tratando de poner títulos a todo lo que vamos leyendo. Gran persecución, gran sacrificio de los hermanos, gran respuesta de la iglesia, y hay una gran capacitación de Dios a sus hijos. Felipe fue usado con gran poder y sobre abundante gracia de Dios. Si Jerusalén no hubiese padecido la persecución, Samaria no habría escuchado el Evangelio. Ahora, tampoco Felipe hubiera sabido
que Dios le había capacitado de dones, de talentos, de habilidades sobrenaturales para hacer todo lo que está haciendo. Cuando hay persecución, hay gran extensión del Evangelio. Y cuando hay gran extensión del Evangelio, Dios empieza a levantar en medio de su pueblo dones, talentos, habilidades sobrenaturales en sus hijos. Felipe, en Jerusalén, no sabemos qué hacía, pero cuando vino la persecución en Samaria, empezó a predicar con poder. Empezó a sanar a las personas con la gracia y el poder de Dios. Empezó a ser una bendición llevando el Evangelio. ¿Qué crees que va a hacer Dios con vos y conmigo? Cuando se levante gran persecución, o cuando pasemos o estemos pasando por gran persecución, y Dios nos esparza para llevar el Evangelio, va a agarrar dones que están acá, talentos, habilidades, y Dios la va a hacer sobrenaturales. Pablo dijo en su momento allí en 1 Corintios capítulo 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay una gracia de Dios que levanta a los hijos de Dios y le hace hacer muchas tareas. Y Dios empieza a usar con poder a alguien que en un momento estaba inutilizado, pero ahora a través de la persecución Dios empieza a levantar ese don. Y empieza a hacer cosas y Pablo dice, y yo trabajé más que todos ellos, pero que quede claro, no fui yo. Es la gracia de Dios trabajando en mí. Es un milagro. Lo que estoy haciendo no nace de mi corazón, es una gracia de Dios, es un poder sobrenatural que me usa, que cuando hablo con poder, que cuando predico las personas escuchan y creen, dice Mateo capítulo 10, versículo 19, mas cuando os entreguen, dice el Señor Jesucristo, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. La gran capacitación espiritual de Dios en medio de la persecución. Llena de Dios el valor de los corazones de los cristianos porque tienen la capacidad de seguir adelante a pesar de lo que están sufriendo. Tienen gran sacrificio porque Dios le dio valor. También tienen una gran respuesta porque ante el encarcelamiento, la separación, la tortura y tener que huir del lugar, ir a otra ciudad, tuvieron ánimo de nuevo para seguir anunciando el Evangelio. Y ahora Dios dice, hay una gran capacitación. No es que lo van a hacer ustedes con su fuerza, no, hay una capacitación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos que Dios va a obrar a través de ellos con gran poder. Esto le estaba pasando a Felipe. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe entra a una ciudad, a un pueblo llamado Samaria, y ahí había un gran problema. Gran persecución, gran sacrificio, gran respuesta de la iglesia, gran capacitación de Dios, pero ahora hay un gran problema. Dios nos llevó a una ciudad con un gran problema. ¿Cuál era el problema? Eran personas que vivían sin Dios. ¿Y cuál era la condición de los samaritanos? Dice que muchos tenían espíritus inmundos. ¿Cómo domina Satanás? No solamente a las personas, sino regiones. Acá en Samaria Satanás estaba gobernando la región. No estaba pasando esto en Jerusalén, pero sí estaba pasando en Samaria. Satanás no solamente dominaba a las personas, las almas, sino toda la región. Muchos espíritus inmundos había ahí. ¿Y cómo engaña Satanás a las personas, ¿no? Cómo engaña a través de sus mentiras. Por eso ahí en 1 Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, decía hoy, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores, a doctrinas, es decir, enseñanzas de demonios.
En este tiempo, lo que vamos a ver, como Felipe estaba viendo en Samaria, también nosotros, espíritus inmundos, engañando a las personas, gobernando regiones, espíritus engañadores, con enseñanzas y doctrinas de demonios. Pero claro, son engañadores, engañan la mente de las personas, les hace creer las mentiras, las aleja de la verdad y así arruinan las existencias de las personas, porque el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir. Satanás controla, cuando controla la región y las personas, ¿qué controla? La cultura, controla la moda, controla el entretenimiento, controla la música, controla las redes sociales, controla la educación, controla los gobiernos, controla la religión, engaña, así como Satanás engañó a Eva y ella peca, así como Satanás engañó a Saúl para matar a David, así como Satanás engañó a Judas para que entregue al Señor. Y ahí dice el texto en Juan que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregarle. Así está pasando en Samaria, espíritus inmundos, engañando a través de la cultura, a través de la región, a través de la moda, a través de los pensamientos, a todas las personas, a hacer lo que Él quiere y llevarles por ese camino. El diablo es muy astuto y Samaria estaba lleno de espíritus inmundos. Y cabe la pregunta, mis hermanos, ¿y en nuestra ciudad? ¿Y en la ciudad que vos estás y yo estoy? Porque no solamente Satanás engaña en las mentes y los pensamientos y domina a las personas, sino también Él actúa a través de simbologías. Van a ver ustedes las remeras con dibujos escritos, frases, simbología. No solamente con la simbología, también con los tatuajes, llevando las marcas del diablo en la piel, su simbología. La simbología es muy importante. La simbología tiene su efecto. Si no, ¿por qué tanto esmero para que esos dibujos estén en la piel y en todos lados? Y ahí está el diablo gobernando sobre eso. La idolatría, llevando santuarios, que esos santuarios con esos ídolos implican rezos, implican devoción, implican ofrenda, implican ritos, implican brujerías, implican amuletos. Engaña diciéndoles que son libres, usando todas estas cosas, que hay felicidad atrás de este camino, pero Él vino a hurtar, a matar y a destruir. En Samaria también había problemas de salud, había paralíticos, cojos, había todo tipo de enfermedades. En Samaria estaba mezclada la brujería y la enfermedad. Y Satanás actuando y engañando a todos a través de sus enseñanzas. Si no hubiera existido la persecución en Jerusalén, Samaria no hubiera experimentado la liberación y la sanidad espiritual. Si no hubiera existido esa persecución, Samaria hubiese seguido gobernada por Satanás y por los espíritus inmundos. El Evangelio verdaderamente liberta y transforma a los habitantes que lo escuchan, que le creen. Aquellos habitantes que en algún momento entran a la iglesia y les predica el Evangelio. Eso es lo que hace Dios a través de la persecución. Lo está haciendo allí en Samaria. Pero por eso, hermanos, cuando sufrimos alguna persecución, debiéramos hacernos las preguntas correctas cuando sufrimos estos hechos. Cuando viene de afuera la acechanza, el asolamiento, cuando de afuera nos vienen a amenazar, cuando las amenazas se hacen efectivas y el daño es real, que implica callarnos, quedarnos, no hablar más, huir, salir de la iglesia, dedicarnos a otra cosa, temer. Cuando eso viene, hermanos, tenemos que hacernos las preguntas correctas.
Porque si nos vamos a preguntarle, o vamos a preguntar a Dios, ¿por qué Dios estoy sufriendo esto? O Señor, ¿por qué sigo con esta injusticia? Y las preguntas se encierran siempre en lo que yo estoy sufriendo y cuándo va a terminar. Me parece que son hoy preguntas incorrectas. La pregunta correcta, a mi juicio, con lo que dice la Escritura, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo arreglamos ese problema? El problema es enorme. Felipe se encuentra con un gran problema: espíritus inmundos llenos en Samaria. Y no se pregunta a Felipe: Señor, ¿cuándo va a terminar este sufrimiento, esta injusticia? ¿Cuándo vas a parar a aquellos que nos están asolando con sus amenazas, con su violencia? Felipe no hace más esa pregunta si se la hizo en algún momento, que tal vez se la hizo. Felipe se pregunta: ¿cómo arreglamos el problema de la gente que vive sin Dios? Que Satanás hace lo que quiere, que los engaña, que se piensa que van a ser felices, que les va a ir bien, y los está matando, les está robando. Y esto no queda acá, porque cuando se mueren tienen un infierno que vaya a saber cuál va a ser ese dolor. La pregunta correcta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Por eso allí en Lucas, capítulo 14, dice así el texto, en una parábola del Señor: las personas están totalmente, dice así el texto, vamos a leerlo. Lucas, capítulo 14, versículo 21, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Había una gran cena que se estaba invitando, la gran cena de aquel dueño del lugar. Y muchos no querían, pero él dice: no, vayan a la plaza y busquen a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los arruinados. Las personas están totalmente rotas. Satanás las ha arruinado desde la juventud, sin Dios y sin esperanza, dice el texto. Dice el Señor Jesucristo: como ovejas sin pastor. Dios lleva a su iglesia para hablarles de Él y para que se conviertan. Y el último texto, el versículo 8, dice: así que habían gran gozo en aquella ciudad. Claro, empezaron a ser sanados, empezaron a escuchar el Evangelio y empezaron a convertirse. Y había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo, gran persecución, gran asolamiento, pero también hay gran gozo. ¿Y qué creemos, hermanos, que va a pasar cuando, predicando el Evangelio, matrimonios se conviertan? Matrimonios sean salvados. Y de golpe esa esposa que estaba odiando a su marido no ve la hora de que vuelva del trabajo. Y de golpe ese marido que se quedaba horas fuera de la casa, tratando de ir lo más tarde posible para no cruzarse con ella, no ve la hora de volver a la casa. Y empieza el amor entre ellos. ¿Qué va a pasar? Gran gozo. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando los jóvenes que hoy están arruinados, con vicios, empastillados, y ya no con drogas, sino con cualquier pastilla que compran por ahí para un poco calmar ese trauma que tienen, esa dolencia espiritual, esa angustia? Muchos de ellos, como muchas veces nos dicen, con ataque de pánico, y sean libertados y sean salvados y conozcan el amor del Padre Celestial. ¿Qué va a pasar? Gran gozo. ¿Qué va a pasar con los niños que ya no tienen temor, ni incertidumbres, ni les duela ver a sus padres peleando, a sus padres insultándose, a sus padres dañándose, a sus padres separándose? Y esos niños hoy vean armonía, hoy vean unidad y amor en la casa. ¿Qué va a pasar con esos niños? Gran gozo. ¿Qué va a pasar con los abuelos, los ancianos, que están solos, que están despreciados por sus propios hijos, que son tirados
como inútiles en ciertos hogares, pseudos hogares de ancianos que ya no saben cómo ponerle una frase linda a un lugar de dolor y de soledad. ¿Qué va a pasar con esos abuelos cuando conozcan a Cristo, cuando conozcan al Redentor y atrás venga una iglesia que sea su familia y los escuchen y los amen y sea parte de una familia? Gran gozo, gran gozo. El diablo los tiene ciegos, los tiene cojos, los tiene mancos espiritualmente, paralíticos espiritualmente. Pero dice 2 Corintios capítulo 4, dice que en el cual el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás va a querer ocultarle al mundo la luz del evangelio, que les trae gran gozo a los que creen. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para rescate, para salir del dolor de todo aquel que cree. Por eso dice también ahí en Efesios capítulo 6, versículo 15, que cuando habla de la armadura del cristiano, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando el evangelio entra al ser humano, a los hogares, entra la paz. Salen los espíritus inmundos y entra la paz porque entra Jesucristo. Por eso dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 17, un texto muy lindo, dice, pero gracias a Dios que aunque estabas esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. El Señor libra del pecado y te transforma en un siervo de la justicia. Esto está pasando en plena persecución, en pleno dolor, en plena persecución de la iglesia. La iglesia se empieza a esparcir y empieza la gran comisión. Gran persecución, gran extensión del evangelio, gran compromiso, gran respuesta de la iglesia. No nos vamos a callar, vamos a anunciar el evangelio. Gran capacitación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, dándoles poder, gracia. Gran dificultad. Afuera, los espíritus inmundos engañando y llevándose a las personas al infierno. Pero gran poder del evangelio. Porque cuando creen hay gran gozo, hay gran alegría. Y no se olviden, mis hermanos, que una pequeña llamita rompe las tinieblas. Siempre recuerdo, estaba de niño, se cortaba la luz mucho más que en estos tiempos. Yo cuando era niño se cortaba todo el verano la luz. Y bastaba con que mi mamá prendiera una pequeña vela y al ratito ya veía la heladera, veía la cocina, veía los muebles. Esa vela empezaba a iluminar y rompía las tinieblas. Pero mis hermanos, lo que espera de la puerta para afuera son tinieblas. Y Dios nos dio la luz del evangelio, que puede libertar, que puede sacar de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere hacer Dios con nosotros. ¿Vos lo querés, mi hermano? ¿Queremos ser una iglesia así? ¿Queremos estar dispuestos a sacrificarnos? Dice la Biblia, gran gozo en Samaria. ¿Y qué va a pasar acá en la capital federal? Nosotros viendo el mapa con los hermanos, estamos viendo la zona sur en tinieblas. En tinieblas. ¿Estamos padeciendo persecución? Y vaya que sí. Vaya que sí. Será el tiempo, mis hermanos, de hacernos las preguntas correctas y dejar de preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir esto? ¿Hasta cuándo las injusticias? Y empezar a decir las preguntas correctas. Señor, ¿cómo hacemos para ayudarles a ellos? ¿Cómo hacemos? El problema es grande. Y Dios dice, mirá, no te hagas problema.
Cuando estés ahí, abrí la boca y se te dirá qué decir, porque lo va a hacer el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.